Bien, hoy vamos entonces a comenzar una breve serie con relación a lo que es mayordomía cristiana. En otro tiempo lo hicimos, tuvimos la oportunidad de dar esta enseñanza, pero son principios que necesitamos siempre reforzar en nuestras vidas y que necesitamos conocer de qué se trata cuando se habla de mayordomía cristiana. ¿Ok? Creo que hoy tal vez no vamos a desarrollar todos estos puntos, pero sí quiero hacer un repaso de la parte conceptual, la parte básica de lo que es mayordomía, para poder entender otros principios registrados en la Biblia con relación a este tema. Mire dónde dejé la Biblia, la dejé por allá abajo, espérense un momentico. Ok. Ok. ¿Estamos listos con el flash? Vamos a coordinar aquí el flash. Ok, no, ese no es el texto. Ok, si no lo haces manualmente allá, Vicky, por favor. No cambia. Ok. Necesito entonces que lo hagas manualmente, por favor. Ok. Ok, mayordomía cristiana. Cuando hablamos de un tema como este, necesitamos ubicarnos dentro de lo que es un principio que está establecido en toda la Biblia. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con un propósito específico y con algunas determinaciones claras en lo que al hombre, a lo que el hombre le competiría dentro de la vida humana. Cuando hablamos de mayordomía cristiana, no quiere cambiar. Ok, adelántalo, por favor. Cuando hablamos de mayordomía cristiana, entonces nos vamos a meter en un tema que implica muchas cosas de nuestra vida, como nuestra vida cristiana, en nuestra vida como seres humanos y en nuestra vida como creyentes que somos. Avánzalo, Vicky, por favor. Ok. ¿Qué es mayordomía? ¿Qué es mayordomía? Cuando se habla de este principio, se habla entonces de administración, administrar. Es una posición de deberes y responsabilidades que un mayordomo hace en servicio, gozoso y entrega de su vida misma. Es la buena inversión de los bienes, la cual se le entrega el manejo a una persona para su cuidado. La siguiente lámina. Cuando pongo esta lámina acá, es porque la figura de una corona de oro y una corona de espinas representa los dos extremos que vivió Jesús siendo rey de reyes, el creador, el Señor de la vida, el creador de todas las cosas, pero a la vez se puso
la corona de espina, como hablándonos a nosotros del otro extremo a la que llegó en su posición de mayordomo. El Señor vino a demostrar la mayordomía en persona, actuando como Él actuó, siendo Dios, abandonó su gloria para hacerse hombre y estar entre los hombres y sufrir entre los hombres. Esa figura extrema, la una de la otra, nos enseña a nosotros esa posición de mayordomía de la cual vamos a hablar hoy. Primera de Corintios 4, 1, 2 nos dice: así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y ese es un punto bien importante, cuando la fidelidad juega un papel importante en la vida de los creyentes, en la vida de los cristianos. Estamos llamados a formarnos en un nuevo papel dentro de la sociedad. Estamos llamados, cuando nosotros llegamos al conocimiento del Señor, muchas veces venimos con una vida desorganizada, con una vida que no tiene ningún basamento espiritual. A veces venimos de hogares disfuncionales, con traumas, con problemas, con situaciones traumáticas, difíciles, de hogares donde la violencia doméstica fue la que dominó, la borrachera, tantas cosas. Y a veces somos un reflejo de toda esa formación en nuestra vida. Cuando llegamos al conocimiento del Señor, Dios tiene que hacer algo en nosotros. Y de hecho, es lo primero que Él empieza a hacer, es cambiarnos, transformarnos. Empieza a formatear nuestra vida. Empieza entonces a cambiar nuestros conceptos. Empieza entonces a mostrarnos ahora cosas que antes nosotros no conocíamos, ni siquiera manejábamos. Muchos tal vez ni habíamos escuchado antes cosas como estas. Por eso, el hecho de nosotros poder ahora entender de que Dios tiene un propósito y que Dios quiere formarnos a nosotros dentro de un nuevo orden, de una nueva reprogramación, de una nueva forma de vivir, un nuevo estilo de vida. Eso significa de que yo me estoy sometiendo, debo estar dispuesto a esa transformación que Dios opera en el corazón de sus hijos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Es un cambio. Por eso el Señor hablaba de una vida nueva, de una vida, una novedad de vida, de una vida transformada, de que la vida del hombre es tratada, es cambiada. El hombre necesita nacer de nuevo. El nuevo nacimiento es una reprogramación en nuestro estilo de vida. Eso en parte es lo que se conoce entonces como la mayordomía. Yo necesito entonces ahora entrar en un nuevo orden, en poner orden en mi vida, empezar a organizar las cosas en mi vida. Aleluya. Hay muchos mitos cuando se escucha la palabra mayordomía. Por lo general, la gente vincula la palabra mayordomía a dinero, a la parte de ofrendas, dinero, de finanzas, pero la mayordomía no queda ahí. Eso es una parte de la mayordomía. La mayordomía implica muchísimas más cosas en la vida cristiana, y por eso es importante de que nosotros vayamos
conociendo estos principios. Aleluya. Principios básicos de la mayordomía cristiana. Dios es dueño y señor de todo. ¿Cuántos lo creen? Él es el dueño de todas las cosas. Él es el dueño de la creación. ¿Por qué? Porque Él la hizo. Él es el dueño de todo lo que hay, de todo lo que nuestros ojos pueden ver. Él es el Señor de señores, como lo describe la palabra. Él es el dueño de nuestras vidas. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque Él es el autor de la vida. Él es el que nos da la vida. Pero, la otra lámina, por favor. Si Él es el dueño de todas las cosas, ¿cuál es nuestra función? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Qué papel jugamos nosotros cuando Él es dueño de todas las cosas? Y ahí hay una parte bien interesante, que cuando uno entonces empieza a conocer la Escritura, desde el libro de Génesis, el libro de los orígenes, el libro de cuando Dios hizo al hombre, Dios entonces le diseñó una forma para que el hombre se desenvolviera en esa creación. Y esa parte es interesante porque vemos entonces el papel que Dios nos entrega, le entrega al hombre para que el hombre lo asumiera, para que el hombre cumpliera con eso que Dios estaba estableciendo. ¿Qué es un mayordomo? ¿Cuántos han sido meseros aquí? Sea sincero, por favor. Aleluya. ¿Verdad? La imagen del mayordomo, bueno, más que mesero, el mayordomo es el que se encarga entonces de la administración de los bienes de alguien, tal vez importante, al quien se le confían muchas cosas y es entonces el administrador, el guardador de los bienes de alguien, de otra persona, el encargado, alguien que cuida. Esa es la figura del mayordomo. Por lo general en las gentes acaudaladas, la gente de mucho dinero, necesitan tener dentro de sus cosas, dentro de sus propiedades, mucha servidumbre, y esa servidumbre por lo general está encabezada por alguien de confianza, que por lo general es ese mayordomo que se encarga entonces de todas estas cosas. Dios nos ha dado control sobre los bienes materiales. Dice la Biblia en Génesis 1:28, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre ella. Sojuzgar es dominar. Y señorear es ejercer el control. Este es un punto interesante, porque fíjense que cuando Dios le dio la vida al hombre, Dios no lo hizo simplemente para tenerlo como un muñeco, como un juguete, a su antojo. A veces los niños tienen el juguete y tratan de darle vida al juguete, y juegan con el juguete, intercambian con el juguete, pero llega el momento donde agarran el juguete y se fastidiaron y tiraron el muñeco, y después el muñeco ya no se sabe ni dónde está. Dios no trata al hombre así, sino que Dios hizo al hombre, nos dio la vida y nos dio entonces la bendición de poder compartir con Él lo que Él había creado. Aleluya. Mire, y eso es un privilegio cuando uno ve esto, que Dios le da la orden a eso que Dios había hecho, para que el hombre entonces poblara la tierra, la sojuzgara y se enseñoreara sobre ella. Ese privilegio Dios no se lo dio ni a los animales ni a ningún otro ser creado, solamente se lo dio fue a Dios, al hombre, perdón. La otra lámina, por favor. Efesios 2:10. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Somos hechura suya. Fuimos hechos por el Señor.
Y cuando vemos esto, que fuimos hechos para buenas obras, ahí ya empieza la identificación de la responsabilidad que Dios le dio al hombre, el sentido de responsabilidad que tiene que nacer en el corazón del creyente, y la cual Dios había preparado de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Amén. Aleluya. Nosotros somos mayordomos de Dios, responsables de administrar las cosas que a Él le pertenecen. Esa es parte de la responsabilidad que Dios le entregó al hombre. Por eso, cuando Dios permite de que Adán sea entonces el que le ponga los nombres a todos esos animales que habían ya, que existían y que estaban ahí conviviendo en la tierra, fue parte de esa responsabilidad que Dios le dio al hombre y que el hombre supo asumir. Dios nos pedirá cuentas por lo que hicimos con todo lo que Él depositó en nuestras manos. ¿Cuánto lo creen? Dios va a pedir cuenta a nosotros de todo lo que Dios nos ha dado, de todo lo que Dios nos ha entregado. Una mayordomía responsable. Y este es un punto importante, porque cualquiera, así como se dice que cualquiera puede ser padre, porque simplemente tiene la capacidad de concebir. Pero sabemos que la paternidad va más allá que la capacidad de concebir. De igual manera, el mayordomo, la mayordomía cristiana, tiene que estar basado entonces en una mayordomía responsable delante del Señor. Cuando el creyente conoce ahora lo que Dios demanda de nosotros, conoce lo que Dios nos ha entregado y de qué manera nosotros nos comportamos con todas las oportunidades y ventajas y bendiciones que Dios ha puesto en nuestras manos. Por eso el hombre va a ser juzgado, dice la Biblia, ¿verdad? Por ese sentido de responsabilidad que Dios le ha puesto al hombre. De esto no se libra nadie. De esto no puedo tener yo pensar que me voy a presentar con un padrino para que abogue por mí. No, vamos a dar cuenta de las oportunidades que Dios nos ha presentado. Próxima lámina, por favor. Dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Segunda de Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuántos están preparados para ese día? Aleluya. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Y cualquiera yo sé que puede decir, no, eso es... Yo todavía, ahora es que me falta. Porque a veces nos sentimos así, ¿verdad? Que todas estas cosas están como muy lejanas para que me toquen a mí. Pero nosotros estamos llamados a aplicar responsabilidad. Esa es la mayordomía responsable. Cuando yo, aun cuando sea muy jovencito, yo empiezo a organizar mi vida. Porque sé, porque la Biblia me lo dice y porque estoy aprendiendo de que algún día me voy a presentar delante del Creador y voy a tener que darle cuentas por la vida que Dios me dio. ¿Están entendiendo el principio de mayordomía? Es un principio espiritual que tiene que ser formado en el corazón de todas las personas. Cuando somos creyentes, aún más estamos llamados a ser responsables. ¿Y sabe por qué? Porque hoy día la sociedad es muy irresponsable con la vida que Dios le ha dado. Demasiado irresponsable. Por eso vemos los excesos que hay en la vida, en el hombre, en la sociedad, en todos los niveles, en todos los órdenes.
los excesos en todas partes. El hombre vive desenfrenado, sin medirse, simplemente porque le da placer, les gusta. Y no tienen patrones para ellos medir su conducta cuando sí la hay. Porque el que nos dio la vida, Dios, puso las normas y las reglas para que el hombre se guiara. Por eso se dice de que la Biblia es como, yo he dicho que es como el GPS del hombre, para que nosotros podamos entonces llegar a puerto seguro, no equivocarnos. Porque el hombre que vive lejos de las normas establecidas por Dios, tarde o temprano, va a sufrir las consecuencias de haberse equivocado, de haber tomado el camino incorrecto, de no haber tomado las previsiones necesarias para nosotros poder vivir la vida conforme a la voluntad del Señor. Ese es el principio. Entonces el principio está establecido en la palabra. Por eso, mire, nadie se excusará delante del Señor. Nadie podrá decirle a Dios, no, es que yo no sabía, es que a mí nadie me lo dijo. Y podemos empezar a buscar argumentos cuando la norma está establecida. Cuando usted lo para un policía, que usted está conduciendo, porque cometió una infracción, pero usted no sabía, porque usted desconocía esa ley de tránsito, y usted dice, no, pero es que yo no sabía que, tú no lo sabías, pero la ley lo dice. Y cuanto la ley lo dice, necesitas entonces el ticket y la sanción. Aun cuando nosotros desconozcamos la ley. El principio opera de igual manera. Por eso, lo que el hombre sembrare, ¿qué dice la Biblia? Eso segará, eso cosechará. Eso es un principio de la retribución, de la ley de la retribución, de la siembra y de la cosecha. Si tú siembras limones, ¿qué vas a esperar? ¿Mangos? Pastor, Dios puede hacer un milagro, sí, yo sé. Pero mire, no podemos caer en ese terreno de infanticidio, ¿verdad? Si yo quiero comer mango, voy a sembrar mango. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Por eso, el principio es necesario que nosotros lo conozcamos. Todos los principios conforme a lo que Dios estableció. ¿Para qué? Para que entonces los mayordomos, usted y yo, los que conocemos ahora las normas del patrón, del jefe, de Dios, nos ajustemos a esas normas establecidas por el Señor, porque así es que funciona, no hay otra manera. Y el problema es cuando yo trato de vivir la vida cristiana, entre comillas, a mi manera. Cuando yo empiezo a interpretar y a pasar cosas, digo, no, bueno, esto debe ser, que esto era seguro para el pueblo de Israel. O eso era para la gente de antes, porque nosotros ahora somos la iglesia moderna. Somos la iglesia del siglo XXI. Y empezamos entonces a tergiversar, a cambiar conceptos que no cambian. La Biblia dice de que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Que los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra nunca pasará. Esa palabra se mantiene vigente desde el primer día que fue dada al hombre. ¿Para qué? Para que el hombre la asuma, para que el hombre la respete, para que el hombre entonces la cumpla y la proclame tal y como fue dada una vez y para siempre. Aleluya. Dios es dueño absoluto, todo es de Dios, nada es nuestro. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? Nada nos pertenece. La ropa que usted tiene, esa no es suya, eso es de Dios, porque Dios se la dio.
No, esto es mío, pero yo sé dónde la compré. Y podemos caer en esa trivialidad, pero yo quiero que subamos el escalón un poco más allá, entender de que todo lo que hay le pertenece a Dios. Vivimos porque Dios nos dio la vida. Respiramos, ¿por qué? Porque Dios nos da el oxígeno y el aire. Y como yo siempre digo, menos mal que Dios no nos cobra, no nos pasa un bill por el oxígeno, porque si no estuviéramos quebrados, hermano. Aleluya. Sino que Dios en su misericordia nos da el aire para que nosotros respiremos, para que nosotros vivamos. Pasa la lámina anterior, por favor. Nunca transmitió su derecho a nadie, nunca. Y aquí me meto yo un poquito con esa trivialidad, con esa teoría, con esa hipótesis que lamentablemente, mire, se ha enquistado en la sociedad moderna, en la sociedad de hoy, que son parte de la educación que le dan a nuestros hijos. A mí me la dieron, yo recuerdo, cuando a mí me enseñaron, yo recuerdo que tenía clases de religión, pero después de la religión venía el que me daba las clases de los monos. Y entonces yo no entendía, yo decía, bueno, pero este me está hablando de que Dios hizo las cosas y el otro me está diciendo de que no, de que vinimos de una evolución. No, aquí no hay mono que valga. Aleluya. La lámina, por favor. Y ahí, la teoría de la evolución de Charles Darwin. ¿Por qué me meto en esto? Me meto un poquito en esto para que sepamos de que esto no tiene ningún basamento, no tiene asidero, eso no tiene sustento en la vida, en el razonamiento del hombre, en el espíritu del hombre. Esta teoría no tiene base, simplemente es una hipótesis, es una teoría, y que de ahí no pasa. ¿Sabe cuál es la verdadera evolución del hombre? Cuando yo conozco ahora la palabra del Señor y conozco los principios fundamentales en la cual Dios me dio la vida, en la cual Dios creó todo lo que hay. Dios creó la naturaleza, creó las matas, los árboles, las flores, los ríos, los pájaros, los animales, todo lo que podemos ver. Entonces yo no puedo llegar a otra conclusión que la verdadera evolución del hombre esa es la verdadera evolución del hombre. De que el hombre entonces se humille delante del Creador y reconozca a Dios en su vida. Esa es el verdadero desarrollo de crecimiento del ser humano, cuando nosotros nos postramos delante del autor de la vida y del que todo lo sabe, todo lo ve y todo lo conoce. Aleluya. Dice Segunda de Crónicas 7:14, un texto muy conocido. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Aleluya. Fíjense, me llama mucho la atención de que si eso primero no ocurre, Dios no deja de ser Dios. Pero Dios entonces cierra sus oídos. Ya Dios no se dispone a escuchar. Él no deja de ser Dios por eso. Él sigue siendo Dios. Pero esa condición, cuando el hombre reconoce, cuando el hombre se humilla, cuando el hombre se dispone, busca y se voltea, se devuelve de sus malos caminos, entonces Dios cambia las circunstancias de nuestra vida. Dios escucha entonces nuestro clamor. A veces, mire, cuando estamos bien y podemos sentirnos cerca de Dios o ser religiosos, porque nos conocemos los rezos, las repeticiones, podemos conocer muchas cosas, pero nuestro corazón todavía está lejos de Dios.
está contaminado por situaciones, no se ha doblegado a los criterios, a los patrones establecidos por Dios. Cualquier cosa que yo diga, mire, eso no llega ni al techo, eso rebota. ¿Sabe cuál es la oración que llega a Dios? La oración que brota de lo más profundo del corazón. Aleluya. La oración que brota mojada por nuestras lágrimas. Cuando nuestra oración está llena, cargada de esa situación y venimos delante de Dios, entonces ahí Dios escucha y Dios está mirando. Por supuesto, el hecho de que Él escuche no significa de que te va a dar la respuesta en el momento como tú la deseas y la necesitas en ese momento. Eso no significa eso. Porque Dios sabe cómo obra, Dios sabe cómo brega con el hombre y con la necesidad del hombre. ¿Cuántas veces no hemos orado por una misma situación, pero no cambia el panorama? Y pareciera que Dios como que no está escuchando nuestra oración. O como que Dios está sordo a nuestro clamor. Pareciera, nos da la impresión, y hay gente que se refiere de mala manera cuando estas cosas ocurren en sus vidas. Pero no necesariamente Dios está lejano de nuestra situación. Al contrario, Dios está mirando. Pero como la solución de las cosas está en las manos del Señor, entonces nosotros aprendemos a confiar. Amén. Y aprendemos a dejarle todas las cosas a Dios. Señor, gracias. Porque aunque yo no entiendo esto que me está pasando, yo te doy gracias. Porque tú eres sabio, porque tú eres bueno, porque tú me amas, porque tu misericordia es para siempre. Y yo declaro estas verdades. Dentro de mi mayordomía, yo he aprendido que aunque yo no entiendo las cosas, yo he aprendido a sujetarme y a darle gracias a Dios. La Biblia dice, dad gracias a Dios por todas las cosas. Mira, esto es un axioma que mucha gente no entiende. Y hay personas que dicen, pastor, ¿cómo yo le puedo dar gracias a Dios cuando mi hijo está moribundo y se está muriendo? ¿Cómo le voy a dar gracias a Dios yo por eso? A mí no me lo pregunte, porque yo tampoco lo entiendo. Yo simplemente lo asumo y yo simplemente le doy gracias a Dios porque Él sí lo sabe, porque Él sí lo comprende. Aleluya. Porque dentro de la soberanía de Dios, ¿quién es el hombre? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a Dios, para señalar a Dios? No tenemos la autoridad ni la moral para hacerlo. Simplemente gracias, Señor, porque ese principio opera de esa manera. Él es el amo, nosotros somos los mayordomos, valiendo la figura, porque Él es el Señor de todas las cosas. Y todo lo que Dios hace, lo hace para nuestro bien. ¿Cuánto lo cree? Lo hace para nuestro bien porque Dios nos ama. Porque Dios desea lo mejor para nosotros. Mire, si nosotros siendo malos, recibimos buenas cosas siendo malos de parte de Dios. Nosotros ahora siendo obedientes a Dios y sujetándonos a los principios de Dios, ¿no nos va a dar Dios cosas maravillosas a nuestra vida? Por supuesto que sí, porque ese es el principio. Pero yo necesito entonces aprender a humillarme, a reconocer su nombre, a invocar su nombre, a postrarme delante de Él. Es parte de lo que yo necesito aprender en mi relación con el Señor. Colosenses 1:16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Aleluya, parte de esa creación. Nos asombramos muchas veces cuando nos metemos a estudiar un poco, a ver esas fotografías tomadas allá en el espacio por esos telescopios enviados por la NASA. Impresionante ver la dimensión de la creación de Dios. Nos quedamos infartados, nos quedamos cortos en nuestra apreciación de todo lo que Dios ha creado para nosotros. De que hayan personas que duden de que hay un creador, mire, eso es problema de ellos. Hay un ateo que decía, yo no creo en Dios, y él lo sabe. Una manera pues de no creer, o sea, o de creer. Porque yo no creo en el ateísmo. Cuando los ateos, mire, cuando están ya en los últimos momentos de la vida, ahí cualquiera abandona el ateísmo y clama. Clama, hay una necesidad intrínseca en el corazón del ser humano y clama. Por eso que no conoce, pero que lo está asumiendo. Por eso la bendición de nosotros saber de que sí hay un creador y de que Él cuida de nosotros. Aleluya, bendito el Señor. Mire, el que diseñó y el que hizo todo ese universo increíble, ha tomado dedicación para cada uno de nosotros. Nosotros estamos en su agenda diaria. Usted está en la agenda de Dios todos los días. Dios no nos abandona. Dios nos cuida. ¿Qué capacidad tiene Dios para hacerlo? Nos asombra el poder ver esta capacidad que hay en Dios de poder ver por toda la creación y por velar por cada uno de nosotros. Salmo 50, 10 al 12, porque mía es toda la bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Dios por la creación? Dele un aplauso a Dios. Aleluya por todo lo creado. La vida es bella. ¿Cuántos lo creen? Con todo lo malo que hay en este mundo, la vida es bella. La creación de Dios es algo sorprendente, es algo hermoso. Y cuando uno es sensible, cuando Dios sensibiliza el corazón del creyente, porque a veces en nuestro diario corretear de la vida, donde vivimos una vida tan acelerada, tan apurada, mire que no apreciamos la creación del Señor. Hay un hermoso amanecer y ni cuenta nos damos. Estamos mirando el reloj y preocupados y manejando y hablando por teléfono. Y nos perdemos detalles tan hermosos de Dios para nosotros que ya nos desacostumbramos a esas cosas sencillas y simples, pero tan hermosas que nos hablan de un Dios creador, de un Dios maravilloso, de un Dios que está ahí presente en todos los detalles de la vida humana. Aleluya. ¿Cuáles fueron las recomendaciones de Dios para el hombre? Vamos a entrar un poquito en esta materia para adelantar. Dios le dijo al hombre, sed fructíferos, procreación biológica. Ahí tenemos a nuestra niña, ¿verdad? Noemí Natalia, una bendición de Dios. Parte de esa fructificación, el cumplir con ese mandato del Señor. Multiplicaos, sean una mayoría, llenad la tierra, esparcirse en toda la tierra, sojuzgadla y tened dominio sobre ellas. Nuestro Dios colocó al hombre en la creación bajo su custodia en un gobierno compartido. Aquí entra una parte interesante. Cuando se habla de la capacidad que Dios le dio al hombre a través del libre albedrío, la capacidad de pensar, el pensamiento humano,
No estoy hablando del humanismo, estoy hablando de la capacidad que Dios le dio al hombre para pensar. Mire, la más grande computadora que exista no le da ni por las uñas a la capacidad que tiene la mente humana, la capacidad que Dios puso en el hombre, para el hombre entonces pensar, razonar y decidir. Una virtud impresionante, increíble, que alineada entonces con el libre albedrío, que ahí estuvo precisamente, esa es como la gema, la joya preciosa de la creación. No tanto el hombre, porque hay animales también que son hermosos, sino que al hombre Dios le dio ese rasgo, esa capacidad de pensar, de decidir, llamado entonces libre albedrío. Y ahí es donde el hombre fue hecho a la semejanza de Dios. No porque nos parezcamos en lo físico a Dios, porque Dios es espíritu, sino en esa capacidad, esa virtud, esa parte de la divinidad que Dios se la repartió al hombre para que el hombre entonces decidiera. Mire, es como ver una espada de dos filos. Una espada puede hacer cosas buenas, como también con una espada yo puedo agredir y hacer cosas malas. Y cuando se habla del libre albedrío, Dios sabía de que ahí estaba precisamente lo máximo en la creación. El hombre podía entonces ahora decidir. Nosotros tenemos la capacidad de decidir lo que nosotros querramos. El hombre es libre para decidir. Usted decidió hoy venir aquí, pero usted le pudo haber dado la gana de decir: yo no voy a la iglesia hoy, me voy al lago. Y usted lo decide. ¿Y quién le dice que no? Eso es una decisión suya. Y Dios nos da a nosotros la capacidad para decidir en la vida. El viernes hablábamos en la célula acerca de esa virtud que Dios le dio al hombre. Podemos decidir. Pero ciertamente esa capacidad nos pone a nosotros a caminar sobre un hilo. Nos pone a nosotros en un terreno muchas veces peligroso por las influencias que tenemos alrededor. Hay decisiones buenas en la vida, pero también hay decisiones malas. Y hay decisiones malas que parecen buenas. Por eso dice la Biblia, hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su final es un camino de muerte. Pero parecía bueno, no parecía malo. Parecía una buena decisión, parecía una decisión inteligente, pero miren lo que resultó. Cuando nos venimos a dar cuenta muchas veces de las cosas, ya no hay vuelta atrás. Ya metimos la pata, y después que uno meta la pata, bueno, lo que le falta es meter la otra, para meter las dos. Aleluya. No hay vuelta atrás. Por eso la capacidad que nosotros tenemos de apreciar eso, y ahí está, eso es tremendo, cuando Dios puso a Adán y Eva en aquel huerto, mire, y les dio todo aquello para que ellos lo administraran. Por supuesto, Dios les dijo, mira, todo, pueden disponer de todo, pero lo único, y les puso entonces la norma y la regla. Siempre la regla. A veces hay muchachos que se quejan: cónchale, ya me pusieron la regla en la casa. Ya tengo que llegar a las 10 de la noche y yo quiero estar con mis amigos hasta las 2 de la mañana. La regla. Pero si no existieran reglas, imagínense usted si no existieran las leyes de tránsito. Qué caos, ¿no? Si con reglas y con normas y con leyes pasa todo lo que pasa, imagínense si eso no fuera así. Entonces, el nosotros entender este principio nos ayuda a nosotros a poder entrar en un espíritu de obediencia a lo que Dios quiere y demanda en nuestras vidas. El uso de esta mayordomía tiene que ver
con la vida, con lo físico, con el tiempo, con los talentos, con los dones, con el dinero, con las posiciones materiales, con la creación, lo abarca todo, todo, porque todo es de Dios y Dios nos puso en la tierra para sojuzgarla y para ejercer dominio sobre ella. O sea, nos las pusieron facilita, ahí está, para que nosotros hagamos, eso sí, sin salirnos de la norma. Porque si nos salimos de la norma, entonces atente a las consecuencias. Algo así más o menos. Es la Biblia, es la creación. Es el trato de Dios con el hombre. Mira, eres libre para hacer todas estas cosas. Por eso Pablo tenía una frase muy inteligente. Cuando él decía, todo me es lícito, porque tengo la capacidad que Dios me dio. Todo me es lícito para yo hacer y decidir. Pero después dice Pablo, pero no todo conviene. Hay cosas que me convienen y hay cosas que no nos convienen. Entonces, Dios nos lleva a nosotros a autoseñalarnos, a nosotros ponernos entonces los propios límites. No deje que el límite te lo ponga el diablo, o no deje que el límite te lo ponga Dios sancionándote por tu desobediencia. Antes de caer en eso, vamos nosotros a aprender a crear los límites hasta donde nosotros podemos llegar en nuestra vida. Por eso se habla de la mayordomía responsable. ¿Es responsabilidad de quién? ¿De Dios? No, ya Dios nos la dio, ya Dios nos puso, aquí estamos. Ya Dios nos dio todos los elementos. ¿De quién es la responsabilidad? De cada uno de nosotros. De cada uno de nosotros delante del Señor. Lo abarca todo. Aquí lo vuelvo a poner en gráfico: talentos, posesiones, tiempo y cuerpo. La otra lámina. Lo que tenemos que entender y aprender como mayordomos en la obra del Señor es que no se hace por obligación, no es por fama, no para enriquecernos y no para sentirnos dueños. Todo es prestado. Todo lo que tenemos, por eso mire, por eso la gente que se muere no se llevan nada. Cuando se mueren los ricos y famosos, no se llevan ni la riqueza, bueno, y la fama, porque ya quedan simplemente el nombre, ¿verdad? Porque creó la fama. Pero no se lleva nada, todo es prestado. La vida es prestada. Dios nos da la vida para que nosotros la administremos sabiamente. Dios nos da una familia para que nosotros también administremos la familia que Dios nos ha dado. Pero eso que Dios te dio, Dios te va a llamar a cuentas. No pienses de que no, que esa es tu familia y que nadie tiene que ver con tu familia. Esa es tuya. No lo mires así. Cada uno de nosotros va a tener que rendir cuenta por las bendiciones que Dios nos ha dado. Los hijos no son nuestros, los hijos son de Dios. Dios nos los presta para ver cómo nosotros los manejamos, para ver cómo nosotros entonces los conducimos, para ver cómo nosotros modelamos en la vida de ellos, para ver cómo nosotros imprimimos los principios de Dios en ellos. ¿Por qué? Porque hemos de dar cuenta de eso que Dios nos dio. Hay gente que no sabe apreciar lo que Dios le ha dado. Hay gente que no sabe apreciar la familia que Dios le ha dado. Hay personas que no saben apreciar los hijos, los patean, los golpean, los tratan injustamente, como si ellos fueran los dueños de los hijos, desconociendo un principio que Dios nos los dio, y vamos a dar cuenta a Dios por ese préstamo que Dios nos hizo en la crianza de nuestros hijos. Nos cambia un poco el concepto, ¿verdad? Del manejo de la familia y del manejo de los hijos. Porque a veces nos sentimos dueño y señor. Y hay padres altaneros, padres que
que maltratan tal vez no con los golpes a los hijos, pero lo maltratan con el verbo, con las palabras, con insultos, con gritos, sin darse cuenta de que estás ejerciendo es una función y que el dueño te está viendo. Dios te puso como administrador para ver cómo lo hacías. Cuando un administrador en una empresa privada no funciona, cuando una persona que está manejando personal no funciona, ¿qué pasa? Pierde el trabajo, lo botan, lo echan, por muy conocedor que tenga de la materia. Pero hay algo que tiene que desarrollarse en nuestra relación con los demás. ¿Cuánto más con nuestros hijos, con nuestros seres queridos? Ay, pastor, si usted conociera a mi hijo. Sí, estas son expresiones que uno escucha. Ay, es que ese muchacho me tiene loco. O esa niña, mire, ya yo no sé qué hacer. Sí, esas son verdades. Esas son situaciones que nosotros, como mayordomos y como administradores, tenemos que lidiar y manejar y pedirle al Señor sabiduría y que nos dé la capacidad para nosotros poder enfrentar situaciones reales. Como hay hijos que dicen, no, yo no aguanto a mi papá o a mi mamá, no lo soporto más. Y tal vez hay roces tremendos. Mire que cuando no se busca la dirección de Dios en estas cosas, algo que a veces no sabemos. Por eso hay quienes simplemente el escapismo del divorcio, o el abandono. Padres que dicen, no, yo no me calo más esta. Y se van, dejan a la mujer con 5 muchachos. O viceversa. Buscan el escapismo. O simplemente hacen las cosas como a ellos le parece, sin buscar la dirección de Dios, sin darse cuenta o sin entender que este es un principio que opera en la vida de todos los seres humanos. En la vida de los creyentes tenemos la gran bendición y la gran ventaja de que lo podemos interpretar a través de la palabra del Señor. Yo no necesito un abogado, un juez o un psicólogo o un psiquiatra para que, no, aquí está en la palabra del Señor. Yo sé lo que Dios demanda de nosotros. Y sé las cosas cuando están bien o cuando no se están haciendo bien en la casa. Y esas son las cosas que uno tiene que ir poniendo en la balanza. Yo sé que no hay familia perfecta. No la hay. Ay, pastor, si usted conociera a mi familia. Aleluya. Y yo sé, hay gente que se lamenta mucho de su familia. Mire, dele gracias a Dios por la familia que Dios le dio. Amén. Aunque a usted no trague muchas situaciones y muchas cosas, aprenda a darle gracias a Dios. Gracias, Señor. Gracias por mis hijos, gracias por mis padres, gracias por mis familiares. ¿Sabe por qué? Porque ahí se va a producir, ahí, en esa confesión, se va a empezar a producir algo que nos va a llevar a nosotros a revisar nuestra esencia, lo que somos. Y se va entonces a despertar la virtud del perdón hacia los demás, la bendición de poder aceptar, perdonar. Ahí está parte de esa sanidad interior que necesitamos todos los seres humanos. Mire, es triste ver gente resentida, con un resentimiento en su corazón, no de algo que le hicieron ahorita. A veces uno le pregunta, ¿y cuándo pasó eso? No, mire, eso hace 30 años. Y todavía está eso así como si hubiera sido ayer. O sea, el mismo recuerdo, el mismo rencor, la misma amargura, y uno dice, wow. Eso es una maldición que hay que romper con eso. ¿Por qué? Porque ahí el diablo es donde le saca provecho a esa situación. Y perdemos el hilo, perdemos la visión del principio de lo que es mayordomía. Digo que soy cristiano, pero no soy capaz de perdonar. Entonces, ¿dónde está parado mi cristianismo? ¿De qué estoy hablando? ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Jugando a la religión? No, miren, devuélvase a su religión y dése sus golpes de pecho. ¿Aló?
Si estamos hablando del cristianismo bíblico, entonces yo tengo que revisar dónde estoy parado. ¿Qué es lo que estoy creyendo? ¿Qué es lo que estoy confesando? ¿Y qué es lo que estoy procurando en mi vida? En la vida de mis seres queridos. ¿Qué es lo que estoy tratando de modelar? ¿Qué es lo que estoy levantando yo? Porque no estamos llamados a perder tiempo ni a jugar con las cosas de Dios. A veces yo sé que no nos entendemos ni a nosotros mismos, eso yo lo sé. A veces tenemos una maraña de confusión dentro de nosotros que no sabemos ni por dónde empezar. Busque al Señor, pídale a Dios que le dirija, que le ayude, porque Dios es bueno en saber tendernos la mano en esa necesidad que hay en nosotros para nosotros poder entonces asumir toda esta responsabilidad que Dios nos ha dado y que nos va a pedir cuentas por ella. Porque aquí nadie se salva. Todos compareceremos delante del Señor. Si usted no es papá todavía, usted es hijo, porque usted tuvo que nacer de alguien. Y si usted no tiene hermano, bueno, por lo menos tiene un primo o un tío. Usted tiene gente con quien se vincula. Y tendremos que rendir cuenta de las cosas que tuvimos, de las posibilidades que tuvimos y de las oportunidades que tuvimos en la vida. Es por agradecimiento, actuamos con gozo y voluntariamente. Es por privilegio, es una oportunidad que Él nos da para servirle. Dios no necesita de nosotros, nosotros necesitamos de Él. ¿Cuántos lo creen? ¡Aleluya! Denle un aplauso al Señor. Porque nosotros somos los que necesitamos de Dios. Dios no necesita del hombre. Dios lo hace partícipe, nos da la participación de gobierno con Él, pero Él no necesita del hombre. Porque Él es Dios. Nosotros sí necesitamos de Él. Y por eso la importancia, cuando yo entiendo este principio, entonces mire, yo tengo que ponerme las pilas. Yo tengo que empezar a hacer lo que tal vez nunca he hecho. Ponerme a estudiar la palabra, a leer, a conocer el manual del fabricante. ¿Qué es lo que quiere Dios conmigo? ¿Qué es lo que Dios está esperando de mí cuando Él es el Señor? Y yo soy la criatura, yo soy producto de sus manos. ¿Qué espera Dios de mí? Es por compromiso voluntario, no es por obligación, es para el que lo desee. Es por entrega y gratitud a nuestro Dios, es por adoración. Aleluya, bendito el Señor. Vamos a avanzar un poco más. Ahora, ¿dónde comienza la administración de una verdadera mayordomía? En nuestro propio ser. Y aquí nos vamos a meter un poquito rápidamente, vamos a estar unos minutos más, tal vez no terminemos lo que traigo hoy, pero lo continuamos el próximo domingo. Por nuestro propio ser, el cuerpo es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos lo sabían? Aleluya. Dice la Biblia de que ahora nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Yo siempre que toco este tema, inmediatamente uno se traslada al hecho histórico de cómo Dios entonces antes habitaba en templos hechos por manos humanas, dando la orden Dios, por supuesto, y el hombre obedecía y construía el templo. Pero ahora, después entonces que el Señor muere y el Señor asciende y el velo del templo se rasgó en dos, entonces entró una nueva dimensión espiritual, donde ahora el templo donde habitaría Dios lo repartió en el corazón de cada creyente. Por eso es lo que pasó en Pentecostés, cuando los 120 personas estaban allá arriba, que el Señor les dijo, necesito que vayan allá y esperen. No se muevan, no salgan a evangelizar, esperen, que algo va a suceder. Les enviaré un consolador. Y ese consolador repartido
en llamas de fuego sobre cada persona, representa el nuevo templo creado por Dios. Cada creyente es un templo donde habita el Espíritu de Dios. Amén. ¿Entendemos ese principio? ¿Estamos convencidos de que eso es verdad? Entonces el templo, ¿qué tengo que hacer con el templo? Cuando usted tiene una casa fea por fuera, ¿qué hace? La pinta. No se pinte, por favor. No se vaya a esa pintura. Hay que cuidar el templo. Y en ese cuidado implica muchas cosas. Mantenerlo saludable y limpio. Externamente, ¿verdad? En lo que ingerimos, inclusive lo que comemos, darle comida sana y sin descanso. Hoy día se habla mucho de la comida chatarra. ¿Cuántos les gusta? Aleluya. Seamos sinceros. Pero bueno, la comida, darle comida sana y descanso, tratarlo bien y vestirlo con sencillez, es parte de lo que el templo, ese nuevo templo creado por Dios, espera. Primera de Corintios 6:19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Ahí como ese hay un montón de versículos que nos dan el respaldo a este principio del cuerpo. La mente, llenarla con pensamientos sanos, con una lectura que edifique. Mire, hay gente que lee basura, hermano. En estos días fui a un lugar, habían como 80 revistas, pura basura, pura vanidades, pura cosas superfluas. Y no digo que de repente no le dé información a uno de cosas que de repente a uno le gusten, le llame la atención. Pero a veces nos cuesta agarrar la Biblia. Nos cuesta meternos en el libro, en este tesoro, que es el que nos trae a nosotros la revelación de lo alto y que nos enseña. Y nos llenamos entonces de tanta literatura y de tantas cosas que no edifican nuestras vidas. Programas y películas que edifiquen nuestras vidas. Mire, ese mundo de la televisión y del cine, Dios mío, el Señor nos ayude, no es fácil. Porque la mayoría de lo que se produce o la mayoría de lo que se vende, de lo que se pega y de lo que la gente busca y le atrae, son cosas que no son buenas. Y sabemos quién es el que está detrás de una industria tan tremenda como la industria del cine y de la televisión. Yo se los he dicho muchas veces, el mismo diablo es el que maneja esos medios. El mismo diablo. Para envolver a cualquiera. Por eso no le estoy diciendo a usted que no mire televisión o no vaya al cine. Sea selectivo. Hay cosas que usted puede permitirse, pero hay cosas que no son convenientes para nuestra vida espiritual, para nuestra comunión. Mire, cuando uno crea esa barrera, ya hay cosas que a uno ya no le atraen. ¿Por qué? Porque ya uno ha aprendido a discernir qué es lo que hay detrás de todo esto, qué es lo que edifica nuestras vidas. Ocupa tu mente en lo que agrada al Señor. Filipenses 4:8, y con la última lámina ya terminamos. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Mire qué palabras tan sabias. Y quiero repetirlo, no tan rápido. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. De la abundancia del corazón habla la boca, dice la palabra del Señor.
¿De qué está lleno su corazón? ¿De qué estamos llenando nosotros nuestro corazón, nuestra mente y nuestro cuerpo? ¿Cómo estamos nosotros manejando nuestra interrelación con el mundo físico? Tenemos 5 sentidos que Dios nos ha dado. Con esos 5 sentidos nos interrelacionamos con el mundo que nos rodea. ¿Cómo lo estamos manejando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos siendo buenos mayordomos de estas cosas? ¿O estamos cayendo en los excesos sin medirnos? Simplemente porque como todo el mundo lo hace, yo también lo hago. Próxima lámina. El espíritu, que es la parte más importante de nuestro ser y es la que menos atendemos. Esa parte espiritual, que es la que el hombre le ha dado la espalda, o la que el hombre ha cogido cualquier atajo para darle respuestas a ese ser espiritual que está dentro de cada uno de nosotros. Cuando el hombre muere, el espíritu sale, el espíritu se va, y se va a la presencia de alguien a rendir cuenta de esa vida que acaba de abandonar. Segunda de Corintios 4:16, por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. El Señor nos ayude para nosotros entrar en estos principios de mayordomía cristiana responsable. Que nosotros podamos interpretar la oportunidad que Dios nos da. Mire, no se sienta simplemente como un creyente espectador. Sí, yo soy un cristiano del anonimato, del montón. No, esa no es la figura, esa no es la posición en la que Dios lo ha puesto. Usted es hijo de Dios. Amén. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y si no lo es, arrepiéntase y pídele al Señor y entregue su corazón a Dios. Y entre en esa relación con su Padre, con el autor de su vida. Pero necesitamos entrar en esa gracia, en la obediencia y en la posición en la que Dios nos ha puesto como hijos de Él. Amén. Bendito sea el Señor para siempre. Vamos a estar de pie en esta tarde. Vamos a dejarlo hasta acá. Todavía tengo de esta primera parte, tengo unas cuantas láminas, pero vamos a dejarlo para el próximo domingo. Como es una serie, nos permite poder hacerlo de esta manera. Vamos empatando y vamos entonces entrando en materia en muchas cosas que competen con la mayordomía responsable cristiana. Señor, gracias te damos en esta hora, porque tu palabra ha sido expuesta, porque tu palabra, Señor, no vuelve vacía a ti, Señor, sino que es dada con un propósito. Y en esta hora, Señor, queremos darte la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Y decirte, Señor, que te amamos y que estamos dispuestos a entrar en la obediencia a la que tú nos llamas como creyentes, como hijos de Dios. Oramos, Señor, en esta tarde para que tu gracia sea derramada sobre nuestros corazones, sobre nuestra vida, sobre nuestra mente, sobre nuestro espíritu, Señor. Y que nosotros podamos ser el verdadero cuerpo de Cristo, Señor. Seamos el templo que honre tu nombre, Señor. Que podamos honrar tu presencia donde quiera que vayamos y a donde quiera que estemos, Señor, con nuestras vidas. En esta tarde, antes de salir de este lugar, Dios ha hablado a través de su palabra. Y es importante el que nosotros podamos entrar en la obediencia del Señor. ¿Habrá alguien en esta tarde que todavía no ha rendido su vida delante del Señor? Dios te llama para que lo hagas hoy. Hoy es el día de salvación, como leímos en la lectura de la mitad del servicio. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día para ponerme a cuentas delante del Señor, entendiendo un principio que antes tal vez no lo entendía. Somos mayordomos delante del Señor y vamos a rendir cuenta
por lo que Dios nos ha entregado, por esta vida que Dios nos ha dado. ¿La hemos manejado con responsabilidad? Cada uno de nosotros tiene respuesta para este tipo de preguntas. Dios conoce nuestros corazones. Dios te llama. ¿Habrá alguien en esta tarde que dice, pastor, yo necesito una oración? Desde aquí vamos a hacer la oración por tu necesidad. ¿Habrá alguien en esta tarde? Aleluya, bendito sea el Señor para siempre. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero incluir en esta oración también por la recuperación de nuestro hermano Arturo Santamaría, que fue operado el día viernes, para que el Señor lo bendiga, para que el Señor le dé fortaleza y él pueda recuperarse de esta situación. Señor Jesús, gracias te damos en esta hora. Gracias por tu palabra, porque tu palabra no regresa a ti vacía. Gracias por este tiempo de adoración, este tiempo de comunión. Gracias cuando hemos podido, Señor, presentarte a Noemí Natalia delante de ti. Gracias cuando tu palabra pudimos exponerla, Señor, conforme a como está establecida. Y gracias cuando podemos pedirte, Señor, por la necesidad que hay en el corazón de todos los que estamos aquí presentes, Señor. Bendice, Señor, la necesidad que hay en el corazón. Tú sabes, Señor, conoces hasta el último rincón, Señor, de cada vida aquí presente. Oramos para que tú te glorifiques y para que esta palabra, Señor, produzca el efecto de salvación en cada vida. Oramos también por nuestro hermano Arturo, Señor. Lo bendecimos, cúbrelo, Señor, guárdalo en su recuperación después de esta cirugía que le hicieron, Señor. Permite, oh Dios, que él pueda recuperarse prontamente y que podamos tenerlo pronto acá. Gracias te damos una vez más. Y ahora, Señor, cuando damos por terminado este servicio, te pedimos, Señor, tu bendición, que tú nos lleves con tu paz, con tu gracia, Señor, y que podamos en esta semana, Señor, ponernos a cuentas contigo, Señor, en muchas cosas, ordenar muchos pasos de nuestra vida delante de ti y estar preparados para el día, Señor, que estemos delante de tu presencia. Todo esto te lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios me los bendiga. Dios me los guarde, salúdense en el amor del Señor y así estamos despedidos. Creo que por allá afuera hay ¿hay pancito? No hay. Ok, perfecto. Está bien. Dios me los bendiga a todos y así estamos despedidos.